Hola a todo el mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? Comienza con Sentido Público, 16 horas 2 minutos, 14 grados 9 la temperatura. Divino día para quedarte clavado en la pantalla de la televisión pública. Tenemos de todo, mucho material, así que empecemos, Martíncho. El ministro Randazzo dio a conocer el escrutinio definitivo, esto fue ayer. De Narváez había denunciado la falta de boletas, claro, tiene razón. Donde más boletas faltaron fue dentro de las urnas, ¿no? La boleta de Narváez. Hoy paran por 24 horas en el Teatro Colón por el despido de 8 delegados. Habrían despedido también a Rigoletto y a Carmen creyendo que en lugar de óperas eran personal de limpieza. Cobrarán un arancel a films extranjeros para garantizar espacios a películas nacionales. Eso no es nada. Cada 3 conitos de popcorn, uno tiene que ser de pochoclo. Denuncian colapso inmobiliario en Caballito. Los vecinos no quieren más construcción de torres. Estuvimos allí, te lo mostramos y mañana lo debatimos en Consentido Público. Este no era un chiste. No, me quedé pensando. Finalizó el Mundial de Tango, el chaqueño, Mac von der Bord, el chaqueño, ¿no? Lo ganó, lo llaman el Messi del tango. Bailando no es tan bueno, pero parece que en España la rompe. Había un chiste. Que me reía antes. Yo tampoco. Y viene Enrique Vázquez para tratar el tema de los operativos antidrogas de Prefectura y Gendarmería. Hoy nos habla del que se realizó en la Villa 11114 del Bajo Flores. Vas a enterarte de cuáles son los modos de operar, muy interesante. Te va a contar absolutamente todo el Negrito Vázquez. Muy bien, señor, contamos de qué manera nos comunicamos, así la gente participa allí del otro lado. Claramente y en familia, como solemos decir, la TV Pública tiene un sitio web interesante para que visites, porque no solamente puedes ver este programa, sino toda la programación, tvpublica.com.ar. Allí está la actualidad, los noticieros y los programas, lo más interesante de cada uno de ellos. ¿Querés encontrarnos en el Facebook? Bueno, búscanos, pones Facebook y ahí en la lupita, como dice mi hijo Joaquín, pones Consentido Público y aparecemos nosotros. Muy bien. Gracias a todos, de verdad, Monique Fernández, Nadia Cardoso, Patricia Iturria, Amanda Medina. Son todos a ellos nombro porque siguieron trabajando fuera del horario del programa. El Twitter es @tv_pública y el mail consentido @tvpublica.com.ar. Muy bien, y mira lo que tengo acá. ¿Qué? En el bloque que viene vamos a estar hablando de esto, justamente. Mira, ¿de quién es esta mano? Si yo te muestro esta mano, todo el mundo sabe a quién pertenece, al gran Charly García. No es tuya, Indio, no. La tuya está en mucho mejor estado, porque mira lo que es esta mano, Indio, es increíble. Dale, un ícono de nuestra música, de nuestra historia también, un maestro absoluto. Y hay una muestra fotográfica del fotógrafo personal, podemos decir, medio por elección mutua personal, con fotos inéditas muy interesantes, así que no te lo pierdas. De eso vamos a estar hablando y vas a poder ver todo lo que allí se muestre también. Entrada libre y gratuita, está buenísimo. Comenzamos con el programa. Randazzo finalmente dio a conocer el escrutinio definitivo. Un poquito de polémica allí en la conferencia de prensa, pero lo más importante está acá. El resultado es 50-21 para la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, superior a el resultado que habíamos dado nosotros en el provisorio. 12-20 para el doctor Alfonsín, 12-12 para el doctor Eduardo Duhalde, 12-18 para el doctor Wigner y 8-17 para la fórmula que lo llevaba Rodríguez A. La diferencia fue de 0,03% del resultado que dio el Ministerio del Interior con el resultado que confirmó la justicia electoral. 0,03%. Que como ustedes ven, el provisorio le había dado a la fórmula que llevaba Cristina Fernández de Kirchner 50,07. El definitivo le dio 50,21. Le dio 0,14 más de votos el definitivo a Cristina Fernández de Kirchner que el provisorio. No queremos dejar pasar por alto la irresponsabilidad del multimedio Clarín, del diario La Nación, de los dirigentes de la oposición que terminan siendo funcionales a los monopolios mediáticos con una actitud claramente atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia y contra la transparencia de un sistema electoral que es un ejemplo por su fiabilidad y por todos los resultados que han consagrado a dirigentes políticos de todos los colores políticos desde el año 1983 hasta la fecha. Bueno, muy bien. Decía, entre otras cosas, esto, que lo más importante justamente es los números claritos, ¿no, Alfred? Sí, varias cositas para comentar, para compartir con ustedes y en todo caso también para debatir. Lo de los datos
son contundentes, eran muy contundentes en la elección de 14 de agosto, en el escrutinio provisorio y en el definitivo aún más, 400.000 votos más fueron a la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Amado Vudú. También subieron un poquito los votos para Raúl Alfonsín. Lo que marca claramente entre uno y otro momento es que no hubo tantas irregularidades. En realidad hubo casi insignificante el monto, el número de irregularidades. Dicho esto, con los números vamos a algunas cuestiones que me parece que son de interpretación política. Una es la oposición. 2 semanas estuvieron perdiendo en una campaña que esa es para el 23 de octubre. No hay mucho más tiempo. Si bien la diferencia es sustancial, dice, bueno, 2 semanas perdiendo el tiempo sobre irregularidades, denuncias de fraude, que después ninguna fue a la justicia. Eso es lo más sorprendente. Es decir, ¿quién le marca la estrategia política electoral a la oposición? Eso es lo más notable. Porque la verdad, en un esquema de democracia, es interesante que haya una oposición constructiva, una oposición que tenga un proyecto, una oposición que plantee a la sociedad cuál es su proyecto. Ahora, Alfredo, ¿cómo se reconvierten, ¿no? O cómo aparecen Chiche Duhalde, Momo Venegas, Rodríguez Sá, que dijeron que hubo fraude? Lo dijeron, no es que insinuaron. Dijeron, no eran 50, Chiche Duhalde dijo 38, puede ser 32. Es una diferencia de casi 40 puntos, para ser más exacto, 38 puntos. Es tan grande la diferencia, tan grande la diferencia. Si uno lo quiere llevar de una forma, si quiere, un poquito vulgar, es igual a un partido de fútbol, 15-1. Entonces vos vas a agarrar y decir, no me cobraron un offside. Y entonces decís, pero es absurdo, no tiene... la pérdida de sentido común. Pero ¿saben qué más importante? Es el tema del desvarío a nivel de la estrategia de la oposición. Eso es lo que me parece fundamental. Segundo punto de debate, lo hago cortito, el tema de la boleta única. ¿Cómo surge el tema de la boleta única con tanta intensidad, que también es una pérdida de tiempo para la oposición, no para el oficialismo, que tiene una diferencia, tiene 10.700.000 votos? Es una cuestión tan ilógica lo de la oposición, el tema de la boleta única, planteando para qué. Es imposible implementar. Pero aparte ya lo trataron este tema, entonces, ya lo trataron antes. Pero además es la confirmación de que ya está, tiraron la toalla para las presidenciales. Porque ¿qué es lo que sirve para la boleta única? En el supuesto caso que existe, bueno, es más fácil el corte de boleta, llevándolo al efecto práctico. Entonces piensan que de esa forma pueden conseguir más legisladores. Lo cierto es que en la provincia de Santa Fe, donde se aplicó la boleta única, hubo un 20% de votos nulos. No es que favorece que no se produzcan errores, que en definitiva es lo que están reclamando, porque hubo errores en el llenado tal vez de los certificados que mandaban los telegramas. Pero en todo caso es un buen debate, si querés, pero para después, no para la elección de octubre. Y esa es la pérdida del tiempo de la oposición. Me parece que lo que dice Alfredo es muy interesante, porque en la previa a las primarias no escuchamos debates políticos. Escuchamos gente que estaba enojada y que decía y calumniaba y en fin. Ninguna propuesta, justamente. Hubiera estado bueno aprovechar este tiempo para escuchar propuestas, debatir de qué manera llegar a algo, debatir cuál es el camino que elige un partido o que elige el otro para llegar a algún fin. Y no esto, que en definitiva es la nada misma. Entonces, lo último. Ahí, ¿qué es lo que se está debatiendo en el escenario político? Los intereses de grupos económicos que tienen medios de comunicación o los proyectos políticos de los partidos políticos. Y la verdad que parece que es simplemente los intereses económicos de grupos económicos que tienen medios de comunicación y gran parte de la oposición hace seguidismo de esos intereses. Eso es lo más notable en este espacio político que se ha abierto con las elecciones. Y para cerrar, me parece que el gobierno tiene todo el derecho para criticar a los medios de comunicación, pero me parece que hay una diferencia sustancial. Una cosa son los medios de comunicación y otra son los periodistas. En todo caso, los periodistas pueden equivocarse, pueden decir cosas que les gustan, cosas que no les gusta al gobierno, pero cuando ya se empieza a personalizar en periodistas, me parece que ahí pierde legitimidad, en todo caso, lo que es la disputa de intereses de poder dentro de lo que son grupos económicos con dueños, que son dueños de medios de comunicación y el gobierno. Me parece que ahí el aspecto que avanzó Randazzo de cuestionar a un periodista, los periodistas tenemos derecho a decir cualquier cosa. En todo caso, después serán castigados o no
por los lectores o por los oyentes diciendo, bueno, la verdad que se equivocaron, no se equivocaron, pero en realidad la disputa es sobre grupos económicos, intereses, no sobre un periodista u otro periodista. Y en este caso fue sobre dos periodistas, uno de Clarín y uno de La Nación, que escribieron que iba a irregularidades, fraude, aspectos que según la evaluación del ministro del Interior eran equivocados. No, igual el título de Clarín de esta mañana un poco exagerado. No, pero está bien, pero eso es... No, sí, un título en contra, diciendo poco menos que se conspiraban contra la democracia. Bueno, pero ahí es donde vos tenés lo que es el dueño de ese medio, claro, que es un y no el periodista, y no el periodista, eso es lo que digo. Que es diferente si es una columna. Exactamente, claro. Merece, totalmente de acuerdo. Merece diferenciarse, eso es lo que totalmente de acuerdo. Gracias, Alfred. Vamos a pasar a un tema que sigue provocándonos dolor, la búsqueda de Candela, que continúa desesperadamente. Mariana, no hay novedades. Fueron allanadas 2 viviendas en los alrededores de donde vive Candela, en Hurlingham. También se hizo búsqueda en el río Reconquista y en Villa Tesey. Lo cierto es que no hay nada concreto, hay distintas hipótesis. Y hoy estuvo reunido el gobernador Daniel Scioli con el jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, para ver las novedades, cómo continúa a evaluar la investigación y la búsqueda de Candela. Pero lo cierto es que no hay nada, no hay pistas certeras. Siguen habiendo estos llamados, los llamados se buscan, se chequean, a dónde van, no hay nada. Y yo creo que en esto hace falta poner, por lo menos en el marco de la angustia que genera esta incertidumbre sobre el paradero de Candela, también plantear, yo estoy escuchando en estas últimas horas, en estos últimos días, cierta psicosis en torno a que habría una ola de secuestros de niñas y niños para redes de trata. Y creo que todos hemos vivido por ahí, por comentarios en estos últimos días, alguien que se sintió un poco más atemorizado de que esto podía ocurrir. Lo cierto que este es un caso raro, un caso complejo, sobre el cual todavía no se tiene certezas, pero también hay que decir que es cierto que hay niños y niñas que desaparecen y jóvenes también, pero que van apareciendo y que tienen que ver con distintas motivaciones. A veces los adolescentes se van de la casa, no estoy hablando del caso Candela, hablo en general. Missing Children habla de 210 niños y niñas perdidas que en el curso de una semana vuelven a aparecer, a veces son conflictos familiares los que llevan a esto, y me parece que lo que no se puede hacer es política con este caso. En este sentido, en las últimas horas hemos conocido declaraciones del cardenal Jorge Bergoglio en relación, se refirió al caso Candela y habló de que solo este es un caso entre cientos de niños y niñas que están desaparecidos para engrosar las redes de trata. Me parece que hay que ser cuidadoso con esto y que no se puede hacer política para cuestionar en todo caso al gobierno de parte de Bergoglio en este caso, sobre todo cuando hay tanta angustia, tanta tristeza de parte de una familia que está viviendo un momento muy especial, y que es cierto que hay gente malvada que muchas veces se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños y de las niñas. Esto es cierto, hay que decirlo. Es cierto que hay prostitución infantil y que hay adultos que se aprovechan de estas situaciones, pero me parece que no hay que meter todo en la misma bolsa. Me parece que hay que ser muy cuidadoso con esto y que por lo pronto los medios de comunicación tenemos que tener cierta responsabilidad cuando hablamos de hipótesis, de teorías, y también mezclamos todo. Reiteramos, 911 es el número al que podés llamar en el caso de que creas haber visto algo, que tengas alguna pista. Subieron el monto de la recompensa también como forma de estímulo justamente para aquellos que crean tener algún tipo de dato que pueda ayudar. Quizás seas vos, si estás mirando, no te vas a arrepentir. Absolutamente anónimo, absolutamente anónimo. Vamos a pasar al tema del conflicto del Teatro Colón. Te contábamos hace un par de días la posibilidad del despido de trabajadores del Teatro Colón que tienen fueros gremiales, por lo tanto están amparados por un convenio que no permitiría el despido. Bueno, finalmente hoy comienza una jornada de paro como forma de protesta. Claro, el tema tiene varias aristas y me gustaría plantear algunas. Generalmente cuando se quiere descalificar al gremialismo, se remite todo un tema económico, un tema salarial. Bueno, aquí le están planteando otras cosas. Le voy a dar un dato. Se gastaron 600 millones de pesos en tercerización. ¿Qué significa tercerización? Significa no utilizar a los trabajadores del Teatro Colón para realizar la tarea en la que están formados. O por otra parte, otro conflicto más. La Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad
empujó la salida de 278 trabajadores del teatro a otras dependencias del gobierno local. ¿Qué significa esto? Significa que una persona se formó en vestuario, se formó en maquillaje, se formó en escenografía o iluminación y de pronto pasa a una dependencia que no tiene nada que ver con lo que sabe hacer. Y generalmente, y esto lo digo porque lo conozco, en tareas que son lo contrario de lo que hacía, casi una burla. Entonces, los delegados no están planteando únicamente un problema salarial, que no lo están planteando en este momento, están planteando otra cosa, están planteando para qué tenemos el Teatro Colón, qué vamos a hacer con el Teatro Colón, si es justo mandar 278 trabajadores a otra dependencia. Y esto tiene que ver con que después de las elecciones, el macrismo cree que es el dueño del Teatro Colón. Y del Teatro Colón no es dueño ni el macrismo ni ningún otro gobierno. El Teatro Colón es un teatro que en cualquier parte del mundo es conocido, es central, es importante. Entonces, primero, reincorporar inmediatamente a los delegados despedidos, y hay una persona que no es delegado también, esto es fundamental. Pero lo otro es no vaciar el Teatro Colón, no tercerizar, no seguir tercerizando. Uno debería preguntarse por qué tantas empresas del Estado les gusta tercerizar. ¿Cuál es el encanto de contratar afuera lo que se puede hacer adentro? Y de esto, cuando se habla con García Caffi, no habla de esto. Él habla de que le boicotean todo el tiempo la gestión. También ahí habría que pensar por qué no puede negociar mejor. O sea, negociar en el mejor sentido de la palabra, llegar a un acuerdo con los trabajadores y no ponerse los trabajadores siempre en contra, como ha hecho García Caffi desde que comenzó a dirigir el Teatro Colón. Entonces no se objeta la programación, se objetan todas las maniobras que rodean la función del Teatro Colón. Esto es lo que se objeta. Hoy a las 2 estuvieron allí en la puerta del teatro y por supuesto te vamos a informar ante cualquier novedad que suceda allí por los trabajadores del teatro. Vamos ahora a una efeméride triste, muy triste, y en donde muchas familias siguen bastante desilusionadas, Martín. Claro, porque un 31 de agosto, pero de 1999, a las 9 menos cuarto de la noche, se estrellaba en la cabecera norte del aeropuerto, el aeroparque Jorge Newbery, el vuelo 3142 de la APA. La primera información que se tuvo, primero se creyó que era una avioneta, un avión de bajo porte, y cuando se empezó a saber cada vez más y se reconoció a este vuelo, estábamos estupefactos mirando la noticia porque nos enterábamos de que realmente fue la peor tragedia aérea que sufrió la Argentina. Según lo que informaron los peritos en aquel momento, los pilotos no escucharon una alarma que decía que los flaps, o sea, los alerones que tienen las alas, que estaban deshabilitados para que pudiera en el carreteo levantar vuelo. Esto significaba que llegaba el fin de la pista, no había forma de levantar, es una aeronave muy pesada. Esa carrera loca terminó en un arrastre sobre la avenida Costanera, llevándose un auto, también cobrándose una víctima y terminando en la parte casi del río, donde el combustible del avión junto a un escape de gas, porque había un reductor de gas en ese lugar, hicieron que se prendiera fuego la aeronave con la siguiente consecuencia: 65 personas muertas, 17 resultaron heridas de gravedad y otras tantas leve. En el 2010, en febrero de 2010, la justicia declaró culpable a Valerio Francisco Diel y a Borsani, jefe de Boeing, uno, y el otro gerente de operaciones del APA, a 3 años de prisión en suspenso. Y absolvió a todos los funcionarios del APA. Obviamente los familiares aún siguen reclamando justicia, y yo quiero aprovechar esta circunstancia de este hecho lamentable y luctuoso para poner el ojo sobre algo que pasó hace muy poco y que reviste una gravedad que diría similar a la del APA. Es el accidente que sufrió el avión de Sol, donde allí en Pilcanilleu, en la provincia de Río Negro, donde todavía aún se sigue hablando de pozos donde hay escondido, entre comillas, o estarían escondidos, parte del material del avión, parte de restos humanos, y donde todavía lo que se olvidan, los que tienen que hacer la investigación seriamente, es que hay realmente un grupo de personas, de familiares, que aún siguen sufriendo. Aprovecho esta circunstancia para recordar que esto pasó hace muy poco y que si las lágrimas del APA aún no se secaron, las de este avión Sol están frescas todavía.
Vamos a ver ahora un adelanto de algo que va a pasar mañana. Mañana tenemos un debate armado aquí en el programa que tiene que ver con la construcción indiscriminada. Sabes bien que hay determinados barrios de la capital federal que están creciendo a pasos agigantados con torres, hoteles, shoppings y demás mediante, lo cual implica un colapso para determinadas zonas que no están preparadas para recibir tal volumen de gente. La gente de Caballito se agrupó, armó SOS Caballito, justamente pidiendo no frenar la construcción, pero sí revisar qué es lo que se va a construir, porque allí vive mucha gente ya y dicen que los sistemas cloacales no aguantan, la red de agua tampoco, en fin, un montón de situaciones que no están preparadas para semejante volumen de gente. Han cantado bingo cuando plantearon la aprobación de lo que va a ser un shopping enorme también en la zona, lo cual supone más caos aún. Hablamos con gente de SOS Caballito y nos decía esto. Vivimos en un país vacío, casi con la extensión geográfica de Europa. ¿Cómo es posible que en un país que tiene apenas 201 años de historia nosotros tengamos que vivir hacinados con edificios que no aportan ni a la estética urbanística ni a la comodidad y sirven solamente para que un grupo de vivos hagan negocios inmobiliarios? En general a los vecinos no se nos tiene en cuenta para nada, ni como vecinos ni como ciudadanos. En esta plaza, la Sabatini, allá por el 2003-2004, hicimos una serie de reuniones, unos 50 vecinos, en lo que se llamaba en aquella época el programa de diagnóstico y diseño participativo del espacio urbano. Se presentó una maqueta diseñada conjuntamente entre nosotros los vecinos y arquitectos, paisajistas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en aquella época. Bueno, el programa se perdió y un día cerraron la plaza y se pusieron a hacer esta plaza llena de cemento que se hizo, que está ahora hecha, y el trabajo que habíamos hecho los vecinos conjuntamente con especialistas quedó absolutamente perdido. ¿Qué es lo que dicen el gobierno de la ciudad frente a esta problemática que ustedes presentan? Y que está todo dentro de la ley, que fuera de la ley acá no hay nada. Caballito tenía 20.000 habitantes en 1910, que es cuando se construyen las cloacas. Hoy hay alrededor, el censo da 180.000, pero con los que vienen diariamente hay más de 200.000 personas. Es decir, hay 10 veces el mismo barrio, con la misma estructura de cloacas, con los mismos servicios de luz. Aquellos barrios de casas bajas de pronto se vieron devastados porque una casa baja del barrio se demolía y se construía al lado un edificio. Esto sigue pasando todavía. No logramos armar una organización de tal manera en donde los vecinos podamos diseñar el lugar donde estamos viviendo. En general, quien hoy por hoy diseña los barrios en la ciudad es la especulación inmobiliaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos esto que vale la pena mostrárselo a la gente, es un decreto, el decreto 1929, que lo sacó Tellerman, pidiendo saber cuál es el estado de las redes de aguas argentinas. Y el resultado es que el 80% de las redes, dice la propia AISA, el propio estudio, están colapsadas, no aguantan la carga edilicia que viene habiendo. Aquí lo que tenemos que empezar a hacer es comprar terreno para tirar abajo casas y edificios y hacer plazas, porque eso es lo que estamos perdiendo, espacio verde para que los pibes jueguen. Bueno, y la polémica está planteada, el tema no es que no crezca, el tema es cuidar de qué manera para que los que viven allí puedan seguir haciéndolo de una manera saludable, confortable, en fin, interesante el tema para debatir porque no pasa solamente en Caballito, en Palermo, Belgrano, Núñez, en fin, hay un montón de zonas que están creciendo de manera desmedida y casi aparentemente, o para quienes viven allí, casi sin ningún control. Mañana viene gente de SOS Caballito y gente que defiende esta historia del shopping, esta historia del crecimiento con tanta torre allí en ese barrio. Así que está planteado el debate, no te lo pierdas mañana. Vamos a darle la bienvenida ahora al señor Negrito Vázquez. Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Temita hoy, ¿eh? Sí, pero encarado, me pegó fuerte el comentario que usted hizo la semana pasada con eso de que se sentía un tanto acongojada, creo que fue la palabra que usó cuando veía los informes, porque se sentía mal. Lo hice desde un punto auspicioso. Es un tema duro, sórdido, el de la lucha contra el narcotráfico, pero ante un panel de personas que tienen un cuidado especialísimo por la palabra y están en el combate por la palabra, presten atención a las palabras que usan las personas que están ahora asignadas al sector sur de la ciudad,
de Prefectura y Gendarmería. Y préstenle atención a ese hombre que entrevisto en el pasillo central de la Villa 1114, que es de las más pesadas que Buenos Aires, donde hay ex guerrilleros de Sendero Luminoso, donde hay lo que busques, ¿no? Imposible soslayar el libro de Cristian Alarcón, si me querés, quereme tranza, ¿no? Librazo. Maravilloso libro. Maravilloso libro. Ese es el retrato de la villa. Entonces, en el bloque que viene, mirá, operativo, vamos a presenciar cómo funciona un operativo en la Villa 1114. Escuchen las palabras, cómo se refieren a algunas cosas estos hombres, y sobre todo presten atención al que está en el centro del pasillo, porque ese tiene una historia. Ok, corte, no te lo pierdas, ya venimos.